Hola, hola. Bueno, ya estamos por aquí. Nuevo directo. Y hoy vamos a tener una invitada también, como no puede ser de otra manera, muy especial, que es Marta Grañó. Hola Juan Carlos, ya te veo por aquí. Puntualidad, somos de puntualidad inglesa. También vamos a tener unos minutos porque Marta, bueno, pues tiene otras cuestiones también esta tarde, así que estaremos unos 40-45 minutos juntas. Mira, ya veo a Marta por aquí que se acaba de unir. Voy a ver si la puedo invitar. Ahí está. Enviada la invitación a Marta. Vamos a ver si ella la recibe. Vamos a ver. ¡Ah, qué ¿Lo bien! estoy haciendo bien? Sí. Te veo magníficamente. ¿Qué Hola, tal? Karina. Muy Hola a bien, muy todos. bien, muy bien. No, Encantada, Marta, de poderte saludar y de compartir unos minutitos contigo. qué Así bien que vernos cara a cara, Karina, ¿no? Porque normalmente totalmente, siempre es vía mensaje, vía cierto. Twitter, vía... Y bueno, resulta súper agradable, ¿no? Cuando con alguien Sí. puedes estar así, ¿no? Mirándote a los ojos y compartiendo de otra manera. Totalmente, totalmente. Aunque yo soy todavía de la presencialidad, Marta, o sea, yo esto lo agradezco enorme porque me permite poder estar aquí unos minutos contigo, pero bueno, cuando podamos estar de manera presencial, todavía impulsaremos más esa Seguro, sensación de bienestar, porque seguro. bueno, ya sabemos cómo funcionamos y cómo funciona nuestra necesidad de contacto, ¿verdad? Sí, sí. Así que, pero estoy enormemente agradecida porque hayas aceptado mi invitación. Sé perfectamente que tienes una agenda muy complicada Bueno, y como hemos empezado el curso con mucha animación, ¿no? Con muchos temas, pero yo creo que al final entras, ¿no? en esa dinámica de que cuantas más historias hay, pues más las vas encabiendo dentro de la agenda, ¿no? eso es Y al cierto, final casi que, bueno, que lo eso necesitas es porque al cierto. final, bueno, te lo pasas bien, ¿no? Quienes Sí, tenemos la suerte de, nuevo, de trabajar en lo que nos gusta, pues esa es una gran, enorme ventaja que tenemos. totalmente de acuerdo. Y eso, como yo quiero aprovechar máximo el tiempo, bueno, hago una mini breve presentación para quien todavía no te reconozca o no te conozca, que creo que habrá pocas personas, pero bueno, si es así, tú me ayudas con tu presentación también, pero experta en diversidad, en innovación y en personas, o sea, desarrollo del talento, de la innovación dentro de las empresas, formación también en la parte educativa, compromiso absoluto con la educación como no puede ser de otra forma. Y entiendo que por ahí va un poco, ¿no? Ese Exacto, despliegue profesional. exacto. A veces desde fuera parece difícil describir lo que hago. Claro, yo como vivo mi día a día y lo conozco, me parece de lo más lógico. Al final, mi trabajo está pues en acompañar a profesionales, ¿no? Uh -huh, En aprovechar esas diferencias, ¿no? Que todas las personas tenemos y ponerlas en valor, ¿no? Conseguir uh que la -huh. persona pueda aportar el máximo posible, conseguir que donde trabaja, ¿no? También perciban esa entrega de valor. Y creo que al final, pues bueno, es una manera de conseguir innovación, en definitiva, desde lo más importante, ¿no? Que es pues lo que realmente es, lo que realmente puede entregar cada una de las personas. Entonces, Uh -huh. hoy leía La Contra de la Vanguardia, entrevistan a Valentín Fuster, el Ajá, cardiólogo. sí. Es súper bonita, de verdad que a quien le gusten las contras de la vanguardia la recomiendo encarecidamente. Y en una de las preguntas él respondía que él encontró su elemento muy pronto, que descubrió Mm, cuál era su sitio en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y que vale la pena invertir tiempo en descubrirlo, en ver tus diferencias, para qué sirven, ¿no? ¿Cómo las puedes poner en valor? Porque a partir de ahí tu vida profesional es mucho más rica y es mucho más bonita. Y he pensado, uff, cómo me gusta, ¿no? Que Valentín Fuste cuente esto, totalmente. porque es verdad, ¿no? Invertir un poco de tiempo en conocernos y a partir Mm, de ahí ver cómo profesionalmente te puedes desarrollar mejor,
es algo, bueno, que marca, ¿no?, una diferencia en la vida profesional de las personas. Entonces, bueno, tengo la suerte de trabajar ahí, ¿no? Y eso pues está ligado con todo lo que tú muy bien comentabas, ¿no? Con toda esa parte educativa, con toda la parte de desarrollo del talento, con un área que a mí siempre me ha entusiasmado y en la que trabajo mucho, que es la de potenciar la iniciativa emprendedora de las personas. Y con ello, ¿no?, pues ayudar, ¿no?, a que la persona pues sea más feliz con lo que hace. Terminar tu trabajo y que te den las gracias es algo maravilloso, ¿no? Y ahí pues es donde el día a día, ¿no?, me sitúa a mí. Ahí estoy. Qué maravilla, Marta. Además, esto que comentas de Valentín Fuster, me gusta que lo traigas también porque, bueno, yo lo he escuchado en más de una ocasión a Valentín Fuster y él es una persona que aplica lo que comenta. O sea, él hace ejercicios de introspección continuamente. Es una persona que se levanta muy madrugador, que se levanta muy temprano y que dedica los primeros momentos del día a pensar. Y que eso lo ha comentado en más de una ocasión, cómo le sirve y cómo le ayuda y cómo le ha servido para desarrollar toda su trayectoria profesional. Así que me parece un ejemplo que nos traes aquí interesantísimo. Totalmente. Lo que comentabas ahora mismo lo cuenta también en la entrevista. Él dice, yo tengo le dice, ¿algún consejo? Le pregunta al periodista y dice, durante 15 minutos al día no hagas nada. Dice, yo durante 15 minutos al día no hago nada. Dice, y esa es la vía, a ver si recuerdo la frase, dice algo así como, esa es la vía para caminar por la vida sabiendo dónde vas, no caminando por caminar. Y pensé, pues realmente, ¿no? Es así. Totalmente. Y has traído otra palabra que para mí siempre ha tenido mucho sentido también, que es encontrar tu elemento, ¿no? Sí. Es verdad que hay personas que la encuentran con cierta facilidad, hay otras personas que vamos un poco buceando por la vida hasta que vamos encontrando posiciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi etapa al principio de la psicología, yo decía, voy a estudiar psicología y voy a trabajar como terapeuta en la clínica, y mi primer lanzamiento fue ahí. Pero en mi vida entró la formación por una puerta trasera o lateral. Inesperadamente. Y bueno, descubrí que era una pasión que yo no sabía que la tenía. Entonces, es curioso cómo permitirnos a veces estar o entrar en contacto con otras posibilidades o darnos a nosotros la oportunidad de explorar otras zonas, otras cosas, nos permite descubrir cosas que son tesoros ocultos que ni siquiera nos lo habíamos podido plantear, ¿no? Sí, en ese sentido, Marta, tú también eres un buen ejemplo, ¿no? Porque compartes también, porque me gusta escucharte, te he seguido y te he oído decir, pues que hay un momento en tu vida en que tú también das un vuelco importante. Total. Y eso nos permite a todos disfrutar de una persona de tu talento y aportando cosas que son tan sumamente interesantes para la sociedad. Así que gracias a ese vuelco profesional. Mil gracias, Karina, de verdad, por tus palabras, porque cuando lo pienso, tú ahora me ves con esta sonrisa y estoy súper feliz, pero el momento de cambio, yo creo que cualquier cambio importante en la vida de una persona viene precedido de una crisis, ¿no? Primero tienes un momento, experimentas un momento de crisis y luego viene el cambio. Entonces, eso asusta mucho, ¿no? Las crisis existenciales asustan mucho. Y yo lo cuento muchas veces, ¿no? Mi vida externamente, hasta un cierto momento, externamente era perfecta. Es decir, yo siempre había hecho lo que se suponía que debía hacer. Estudiar, pues lo que parecía la mejor opción, sacar buenas notas, en el trabajo, pues unas evaluaciones excelentes. Externamente todo era perfecto, ¿no? Un buen trabajo, una buena carrera profesional, mi familia, todo bien. Pero llega un momento a veces que externamente todo es perfecto, pero tú internamente notas que ese no es tu lugar, que ese no es tu sitio. Y yo había hecho siempre pues lo que esperaban que yo hiciera. Me di cuenta que en mi vida adulta no me había preguntado jamás a mí misma dónde quería estar, qué es lo que me gustaba, qué quería ser. Esas preguntas que cuando eres una niña te haces y te inquietan y buscas soluciones, llega un momento que en la vida adulta dejamos de hacerlas y creo que es un error, que periódicamente deberíamos preguntarnos, oye,
¿qué tal está tu vida? ¿No? Pregúntate a ti mismo, ¿no? A ti misma, ¿qué tal está tu vida? Y piensa en tuyo del futuro, ¿te gusta? ¿No? ¿Por dónde vas? Yo después de leer el famoso libro de Bronnie Ware, de los 5 lamentos antes de la Sí. muerte, tremenda, Bronnie Ware, enfermera de cuidados paliativos que acompaña a personas en esos duros momentos antes de la muerte y que se dedicó a recopilar los lamentos de las personas en ese momento, y el lamento número 1 mayoritario absoluto es: ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo que yo quería hacer en vez de hacer lo que esperaban de mí. Y Karina, yo cuando leí Wow. eso, es que pensé, mira, esa es la Marta, es la Marta del futuro, va a pensar que nunca ha hecho lo que quería hacer. Y Wow. empecé a pensar, oye, ¿y por qué no? Eres mayor, eres muy mayor ya, pero ¿por qué no? Y te das cuenta de que lo de que eres muy mayor es muy relativo, porque yo tengo amigos, yo tengo la suerte, por ejemplo, coincidí en una época con Antonio Garrigues Walker, el Qué budístico maravilla. abogado, y recuerdo la última visita que le hice a su despacho a Madrid y se retrasó unos minutos porque estaba en clase de chino, porque me dijo, Marta, el chino es el Wow. futuro. Y entonces, si una persona de su edad está aprendiendo el chino, ¿cómo no va a poder cualquier persona cambiar, no? Y Qué entonces bueno. yo vi que nunca me había preguntado esta pregunta, ¿no? De cuál es mi sitio, qué es lo que debería hacer con mi vida. Y cuando me lo pregunté era un poquito distinto de lo que hacía, un poquito. Es decir, no del todo, pero... Y decidí cambiar. Y eso es un tsunami. Cuando haces Total, un cambio de estos, es un tsunami total, en lo personal. total, total. Y Y ahí, ahí, Marta, me surge la cuestión porque, claro, también estamos hablando de cómo tú lo comentabas, ¿no? Tu propio desarrollo va un poco encaminado por lo que la familia, la sociedad, bueno, nos va un poco como llevando, ¿no? sí. Casi no nos dan espacio para podernos hacer grandes preguntas, ¿no? Que al final son las que y como tú dices, de vez en cuando hay que resituarse, porque a lo mejor empiezas a coger un camino y de repente dices, bueno, pero ¿estoy donde quiero estar? O sea, que aterrizar de vez en cuando un poquito es tremendamente necesario. Incluso cuanto más, digamos, enredado está todo nuestro alrededor y más cosas y más ruido hay a nuestro alrededor, más necesidad tenemos de entrar en ese silencio con nosotros y hacernos las grandes preguntas, ¿no? Yo siempre lo practico y lo recomiendo porque me parece que es una de las grandes posibilidades y oportunidades que como personas tenemos de tomar conciencia de cosas, ¿no? Pero es cierto que nosotros socialmente quizás no nos dan ese impulso o esa posibilidad. Y eso hace que, por ejemplo, tú ahora que lo estás viendo desde ese plano, donde estás trabajando, como tú decías, ¿no? Ayudando y apoyando a las personas a que sean innovadoras, a que sean emprendedoras, a que tengan esa actitud. ¿Cuáles son las mayores resistencias que tú te sigues encontrando? Yo creo que, bueno, la primera, la más importante es aprender, ¿no? O convencerte, ser consciente de que parar y escucharte es necesario. No sé, por algún motivo creo que culturalmente no nos parece bien que dedicarnos tiempo a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿no? Parece como que siempre tiene que ser primero los demás, ¿no? Primero el trabajo, primero la familia, primero... y que tú no puedes estar en la agenda, ¿no? No puedes tener un tiempo contigo misma. Y creo que esa es la primera parte fundamental. Leí en un libro de Gaspar Hernández, el periodista, que escribía, somos mendigos del exterior sin darnos cuenta que lo que buscamos lo tenemos dentro. Y pensé, es Así verdad. es. Entonces, yo creo que la primera resistencia es esa, ¿no? No, darte cuenta que tienes que dedicarte tiempo a ti y que para hacerlo tienes que parar. Entonces, entramos en esta vorágine, ¿no? De ir siempre corriendo, sin saber muy bien a dónde vamos, ¿no? Mm, Me encanta Gloria Fuertes, cómo escribía, que era maravillosa, y ella tenía una frase que decía algo así como quien sabe dónde van no va corriendo, ¿no? Porque vas disfrutando del camino, ¿no? Y esa es la cierto. primera lucha de, oye,
para un momentito. Y claro, yo trabajo en muchos programas con directivos y con directivas de grandes empresas que realmente su vida profesional es dura, es muy competitiva. Y cuando Sí. les apartas unas horas de su trabajo, les haces irse de delante de su ordenador y de su pantalla y de sus historias, de sus equipos, el primer día que trabajan conmigo vienen con mala cara, un poquito agobiados y agobiadas de, "Buf, ahora, ¿qué me hacen hacer? ¿No? Ahora me hacen parar, ahora... pero si tengo mil historias, si me esperan mil reuniones". Y luego, cuando hemos compartido ya unas horas, han bajado un poquito el ritmo y se han puesto a trabajar en ellos mismos o en ellas mismas, terminan dando las gracias diciendo, ostras, qué bien, ¿no? Parar y dedicarme unos minutos a mí. Entonces, mi primera batalla es esa, de decirles a las personas con las que trabajo, para un momentito y dedícate un poquito de tiempo a ti. Y me atrevería a decir, Karina, si me lo permites, ahora que no nos oye nadie, que es peor en las mujeres, que todavía nos cuesta más a las mujeres que a los hombres. Y eso, pues hay que ir cambiándolo, ¿no? No puede ser no dedicarte tiempo. Y después el segundo, yo creo que el segundo impedimento enorme es que a las personas nos cuesta mucho salir de los clichés. Vivimos determinados paradigmas como realidad, ¿no? Tenemos determinadas creencias muy inculcadas y eso tú lo conoces mucho mejor que yo. Tú eres una profesional extraordinaria en ese mundo y creemos, ¿no? Tenemos unas creencias que creemos que son la realidad. No sabemos distinguir de nuestros pensamientos con la realidad. Y entonces ahí está la otra parte de trabajo de decir, oye, analiza realmente lo que pasa y olvídate de todos esos clichés y de todo eso que tienes interiorizado, porque a lo mejor no es verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, Karina, que me decían que, bueno, que mi voz es horrible, que no tenía una voz bonita, no sé, y me lo había creído y me costaba a veces hablar en público y tal porque pensaba, guau, es que tengo una voz horrible, no sé qué. Y luego, cuando paré, me di cuenta pues que era una creencia mía sin justificar, porque mi voz no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Entonces, esas tonterías a veces son las que te ayudan, ¿no? A plantearte hacer cosas que nunca has hecho y que, oye, hay que hacerlas. Y la edad no es una excusa. Si empezamos con la edad, Karina, como ya bien decimos tú y yo, la edad no es excusa para nada, para nada. En absoluto. Y bueno, la prueba está en que cada vez tenemos más necesidad de darnos cuenta de que la edad no solamente no debe de ser un límite, sino que la única forma o fórmula de adaptarnos a los cambios tan exigentes que tenemos y a la velocidad que vamos es precisamente estar en continuo aprendizaje. Sí, O sea, que no sí, podemos estar pendientes de la edad, sino de si estamos desarrollándonos profesional y personalmente, porque al final, en el momento que dejas de crecer, en cualquier sentido donde empieza a tener un problema y eso es independiente de la edad, ¿no? Sobre todo con todo lo que sabemos a nivel neurocientífico de cómo el desarrollo neurológico es permanente, ¿no? Y está ahí mientras que tengamos curiosidad y ganas de seguir aprendiendo, con lo cual eso me además, parece no, una no, puntualización interesantísima, sí. totalmente de acuerdo y casi me atrevería a decir que el hecho de aprender rejuvenece, ¿o no? El hecho de querer Totalmente. aprender rejuvenece. Te mantiene con una inquietud, con un interés, una ilusión, incluso ¿no? de saber. A mí, por ejemplo, cuando empieza la neurociencia a desarrollar y a desplegar muchos estudios que a lo mejor desde la parte de la psicología existía ya cierta base o cierto estudio, pero cuando viene la neurociencia a mostrarnos con datos más, digamos, más asentados en lo que tiene que ver con la parte más científica, donde ya se hay mediciones, al final lo que ya sabíamos, eso se acaba ratificando, ¿no? Y lo que te provoca es como una sensación de se abre una nueva oportunidad para seguir explorando todo lo que tenemos todavía por descubrir de nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, que mi pasión es conocer cómo funciona el cerebro y sobre todo la mente de las personas, que al final ahora mismo hay un estudio, bueno, lo que se está trabajando sobre el tema de la neurociencia del cuerpo, ¿no? No sabemos ya dónde tenemos que ubicar la mente porque la mente es Sí, más, está mucho más integrada en todas las partes del cuerpo de lo que podríamos haber imaginado.
esto nos abre un campo fascinante para cualquier persona. No tienes por qué ser psicólogo, médico. O sea, las personas que se dedican a la educación tienen que saber de estas cosas, pero al final te mantiene con esa ilusión por No, aprender no, y por seguir. totalmente. Yo creo que rejuvenece. Y Sí, después, algo que ayuda, yo creo que también a las personas a sentirnos bien, es el hecho de poder ayudar o de poder aportar valor, ¿no? Entonces, aprendiendo y exacto. compartiendo es una fórmula increíble. Y bueno, ahí hay ejemplos maravillosos. Por ejemplo, tú, Karina, yo cuando veo todo lo que compartes, ¿no? La generosidad que tienes en compartir temas súper interesantes, ¿no? De profesionales que me encantan, ¿no? Es algo que, bueno, que uno, te agradezco, por supuesto, porque me parece algo maravilloso. Y dos, creo que da sentido, ¿no? Muchas veces también a que el trabajo no es solo el trabajo porque sí, sino que es algo que te apasiona y que, bueno, y que disfrutas viendo que otras personas, pues, puedan llegar a esos temas y quieran profundizar ahí y quieran trabajar. Porque es que son tantos, ¿no? Los ámbitos de los que podemos aprender, con los que podemos Total. crecer. Tenemos la suerte. Yo el otro día pensaba, la gente se queja mucho, solemos escuchar eso de qué época nos ha tocado vivir, en el sentido Ujú. negativo, ¿no? De qué mal, qué mal, qué mal. Sí, Y el otro día estaba pensando, Karina, tengo que escribir un post de qué época nos ha tocado vivir, pero en positivo. Oye, hazlo. no, Hazlo porque porque fíjate, a aparte de ver, que soy ¿no? una auténtica fan Y, de cómo escribes, y ahora hablamos un poco de eso, Marta, porque me parece, bueno, tú me decías y me agradecías lo que yo comparto, pero bueno, lo que tú compartes me parece impresionante. Y la prueba está en la de personas que somos fan de tus artículos de los domingos. O sea, que ahí está la prueba, ¿no? De lo importante y lo interesante. Yo diría incluso, Marta, si te pudiera definir de algún modo a mi manera de verlo, yo diría que tienes esa capacidad del rigor científico en todo lo que compartes y además o sea, cómo aterrizas todos los artículos y dices de dónde sale esa información, ese rigor científico, pero lo envuelves de una emoción tan bonita que es tus que artículos son muy únicos. Y eso creo que le ha dado un sello tuyo, o sea, esa marca tuya personal se ve incluso leyendo un artículo en cualquier otro sitio, antes de llegar a saber que eres tú, ya estoy viendo tu sello personal y eso no es nada fácil de conseguir, así que enhorabuena porque lo que compartes llega a tocar el alma y eso me mil parece gracias. magnífico. Mil gracias, Karina. La verdad es que siempre me preocupa, y creo que se nota, escribir de manera fundamentada, ¿no? Creo que Sí, eso viene de mi parte universitaria, que cuando escribes algo tienes que justificarlo, ¿no? No decir esto es así porque yo lo digo, sino justificarlo. Entonces, exacto. me ha quedado el tic y eso me encanta. Ese tic también yo lo admiraba muchísimo en una persona extraordinaria que creo que de ahí también imito a veces, que es Juan Carlos Cubeiro. A Juan Carlos Bueno, Cubeiro, él es el rigor un maestro, personificado, una mente privilegiada, y entonces eso es totalmente. algo que me gusta. Y luego está la parte de que, claro, lo llevo a mi día a día, ¿no? Lo cuento Ujú. desde alguna de mi experiencia real. Y es muy bonito, Karina, el ver que cuando cuento algo, a veces hablas de un tema bueno, desde fuera, ¿no? Comentas de un tema de una manera más aséptica, más externa. Pero cuando cuento de un tema por una experiencia real que he vivido, sin contar exactamente cuál ha sido la experiencia, pero contando cómo me he sentido, lo que me ha pasado, me doy cuenta de que mis lectores notan enseguida que aquello es real, se identifican a Totalmente. veces con esa manera de sentir, con esa manera de ver. Y eso es algo que me encanta, eso es algo que me gusta, el ver que puedo conectar con mis lectores de esa manera tan bonita. Y eso da sentido a escribir, ¿sabes? Totalmente. Es Totalmente. Bueno, por un lado quiero saludar y agradecer al maestro que ha sido el que nos ha conectado a ti y a mí, a sí, Juan Carlos Cubeiro que nos está siguiendo y nos está escuchando y bueno, desde aquí que no puedo más que mandarle un abrazo enorme y darle las gracias porque siempre y cada día aprendemos
con él y de él. Con lo cual, gracias Juan Carlos por eso, por acercarnos a personas tan bonitas como Marta, porque de verdad que hay una luz cuando se escribe como tú dices, desde lo que yo siento, de lo que yo vivo, al final es la persona. Y la persona conectamos con otras personas desde el ser humano que somos. Entonces, aunque yo quiera explicar algo muy bien y tener mucho rigor científico, si no lo aterrizo a mi día a día o a lo que a mí me ocurre, quizás esa información no traspasaría tanto la Exacto. piel de la otra persona, ¿no? No llega la conexión con esa persona, ¿no? Ahí está. Y es curioso. Yo recuerdo, me ha costado conseguir, yo recuerdo al principio de escribir que eso no lo consigues, pero bueno, con práctica, son muchos años, ¿no? de practicar. Me acuerdo una vez leer una entrevista a Alejandro Sanz, que me encanta a mí Alejandro Sanz, que le preguntaban por una canción, la letra de una canción, por qué la había escrito, o a quién se la dedicaba, qué había pasado, qué había detrás de esa canción. Y Alejandro Sanz le contestó: nunca doy información de eso, dice, porque las personas que escuchan hacen suya la canción en su circunstancia, Exacto. en su momento, y creo que lo bonito de mi arte es conectar con las personas, y por tanto no te voy a contar por qué escribí esta canción. Y creo que con la escritura pasa lo mismo, tienes que contar una historia, una manera de sentir, pero sin dar todos los detalles, porque eso permite, ¿no? que cada cual lo lleve, ¿no? a su momento, a su vivencia, y se lo pueda hacer un poquito suyo. Totalmente, y nos demuestra además cómo esa conexión entre todos está ahí. Hay un Sí, hilo y eso, conductor que nos conecta a todos igual, y al final, ¿por qué lo hacemos nuestro? Porque todos en un momento dado podemos haberlo experimentado, haberlo vivido, y al final es algo que nos llega, ¿no? Y llegar ahí, la verdad es que para mí tiene por un muchísimo lado, valor. no, por un lado pensamos, ¡buf, qué diferentes que somos todos! Y es verdad, pero luego por otro dices, pero si sentimos lo mismo o no, al final tenemos Sí, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros así es. momentos, bueno, de subidón, y nuestros momentos abajo de todo. Y ahí, pues bueno, como somos seres relacionales, ¿no? Y necesitamos de otras personas, yo creo que es bonito, ¿no? Pues tener un mundo de personas con las que compartes temas, ¿no? Todo el mundo no estará de acuerdo con nosotras, pero al final consigues unir, ¿no? Un grupo de personas donde sí que hay ciertos puntos de conexión de una manera muy, muy potente y muy bonita, por supuesto. Cierto, se hace comunidad, pero es muy importante también lo que tú comentas, y al final eso es lo que significa el valor de la diversidad. O sea, en esas matices de diferencias que tenemos y que todos tenemos, es donde tenemos que encontrar nuestro valor añadido. O sea, ¿qué aporto yo a un proyecto? ¿Qué aporto yo en este equipo? ¿Qué aporto yo en esta sociedad? Porque al final lo que tenemos que pensar es cómo podemos aportar, ¿no? ¿O qué podemos hacer nosotros? Sí. Esto enlaza mucho con lo que decías al principio de encontrarle el sentido a la vida, ¿no? Yo lo llamo que al final hay dos momentos importantes, hay muchos momentos importantes, pero hay dos que para mí tienen un sentido especial, ¿no? Uno es en el que nacemos y otro es en el que descubrimos para qué hemos nacido, ¿no? Y ese momento, si lo descubres y encuentras tu elemento, no tiene precio, o sea, es sublime. Sí, ese clic es algo maravilloso. Y a veces, bueno, pues lleva un tiempo, ¿no? Y Sí. no, somos, somos muy impacientes, ¿no? Querríamos siempre las cosas muy rápido, ¿no? Y, por ejemplo, cuando empezamos en ciertas etapas, ¿no? de nuestra vida, las personas a lo largo de nuestra vida vamos evolucionando, y creo que es lo bonito, vamos creciendo, ¿no? Y eso es súper bonito. Y entonces, como decía Alicia en El País de las Maravillas, ya no soy la misma persona que era, ¿no? No puedo volver atrás porque ya no soy la misma persona. Me han pasado una serie de circunstancias, he vivido una vida, he sufrido una serie de golpes que que habría preferido no tener, pero que me ha tocado vivir, y todo eso me cambia, ¿no? Entonces, cuando paras y quieres encontrar tu elemento y para qué estás aquí y cuál es tu lugar, ¿no? Como nos invitaba Peter Drucker a buscar, y queríamos encontrarlo así, ¿no? Súper rápido. Sí. Y cuesta. Entonces, hay que ser un poquito pacientes porque es un proceso, ¿no? Y no te das cuenta de un día para otro. Pero hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que dedicar esos momentos, como bien decías, de
oye, frenar, conectar conmigo misma un poquito y al hacerlo con regularidad y con constancia, al final lo encuentras, aunque no sea de hoy para mañana. Yo siempre les digo muchas veces, ¿no?, a mis profesionales, porque, claro, terminas teniendo una relación de mucho cariño y siempre les digo, no seáis impacientes. Claro, yo lo cuento como si un día me despertara y descubrí que lo mío era esto. No, no, no. Pasaron años. Antes no vi exactamente. Y después, bueno, tienes que tener un poquito la habilidad de la improvisación también, porque tú muy bien lo comentabas antes. A veces esperas que las cosas vayan por un determinado camino, de una determinada manera, y resulta que te llegan por otro camino distinto. Entonces, hay que saber improvisar también, ¿no? Hay que saber adaptar. A mí me encanta bailar, siempre lo escribo, o sea que no es ningún secreto, ¿no? Y es cuestión, pues, de escuchar un poquito la música que te pone la vida y adaptar el ritmo, ¿no? Y improvisar. Porque a veces lo más bonito te llega por el camino más inesperado, ¿no? Y yo a veces he tenido épocas en las que he sido muy cuadriculada, de querer que las cosas sean así, 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 y tenemos que ser un poquito más flexibles, ¿no? Y aceptar los cambios, porque a veces ese cambio que en un primer momento te molesta tanto, de, ¡guau!, ¿por qué no puede ser como yo quería? A lo mejor, ¿no?, después con el tiempo es una de las cosas mejores que te han pasado. O sea que el arte de improvisar yo creo que es algo que deberíamos entrenar un poquito. Seguramente seríamos mucho más innovadores y más creativos si viésemos la improvisación como algo que forma parte del proceso y no como me voy a equivocar, no tengo todo bien armado y reajustado, no voy con toda la información. Ahí volvemos siempre también a la exigencia, al perfeccionismo, a muchas de las autoexigencias que tenemos con nosotros mismos y que nos limitan o que nos impiden, ¿no?, a evolucionar. Pero comentabas lo del baile, Marta, y bueno, volvemos siempre a lo que decíamos. Si estamos hablando de que la mente no solamente está aquí, sino que está a lo largo de todo el cuerpo, y yo a lo mejor me encuentro un poco atascada en una situación o en un proceso de cambio, y resulta que cuando yo fluyo, me dejo llevar un poco con la música y hay algo ahí que hace que, porque el movimiento al final tiene un efecto muy importante En en el cerebro. nuestra área neurológica, con lo cual estamos activando neuronas y por tanto estamos aportando oxígeno y dinamismo y cambiando el estado de ánimo. O sea, estamos aportando enorme valor a lo que puede suponer que nos vayamos a salir de una situación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer coaching paseando. Llevarme a las personas muy fuera de sus entornos, siempre y cuando su agenda se lo permita. Procuro quedar con ellos en situaciones de decir, mira, búscate un hueco real para que no tengas que estar con la sensación. Tampoco a veces, yo también tengo la suerte de vivir en un sitio muy privilegiado y tenemos la playa muy cerca, entonces, bueno, es fácil tú vives encontrar en un un sitio sitio precioso para pasear y abrir un poco más la mente. Pero sí es verdad que me he dado cuenta que en momentos a lo mejor de que estamos en un proceso de toma de decisiones más complicado y que no termina de ver un poco esa salida, el hecho de caminar y de hacer las cosas paseando ayuda enormemente. O sea que sí. utilicemos ese tipo de recursos que tenemos ahí que a veces no nos damos cuenta porque están con nosotros. Sí, nos parece que tenemos que quedarnos en nuestro sitio, en nuestro despacho, y a veces necesitamos movimiento. Bueno, sí. Tú le dabas la justificación desde la neurociencia, ¿no? Que es verdad que el movimiento ayuda y mucho. Y, por ejemplo, lo sabemos ahora incluso también con el tema de hacer un poquito de deporte, ¿no? Que nos cuesta a todos encontrar el momento, ¿no? De dedicar un poquito de tiempo al deporte. Yo reconozco que a mí no me había gustado nunca, ¿sabes? Yo era la típica niña patosa que en deportes era horrible, bueno, fatal, un cero, ¿eh? Y nunca me había gustado, ¿no? Pero llega un momento en tu vida, te haces mayor y dices, oye, toca cuidarse, ¿no? Debería hacer un poquito de ejercicio. Y recuerdo que empecé hace unos años forzándome a mí misma, ¿no? Como es bueno,
para mi salud, pues tengo que hacerlo. Y bueno, me monté un mini gimnasio en casa, en el trastero, y cuando subía al gimnasio me decía a mí misma, bueno, va, esto lo hago por la Marta del futuro. La Marta del presente estaría feliz leyendo un libro, pero la Marta del futuro, cuando tenga, pues no sé, 70 o más años, va a agradecer tener un poco de tono muscular y a los 70 o a los 80 ya no puedes hacerlo, tienes que empezar antes. Entonces, creo que a veces tienes que pensar también en ti misma cómo será tu futuro, porque a lo mejor hay cosas que para que tu futuro sea mejor las tienes que hacer ahora, ¿no? Y pensar en, bueno, en la Karina del futuro o en la persona que vas a ser es importante, ¿no? Intentar a veces visualizarte, ¿cómo, no? ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? Y yo ha habido etapas en las que intentaba visualizar mi futuro y no podía. Yo creo que mi mente cuadriculada decía, mira, la Marta del futuro tiene que ser así, ¿no? Y mi corazoncito, ¿no? Yo por dentro no me veía así, ¿sabes? Que yo no me veía. Y esos ejercicios, aunque cuesten, ¿no? Yo creo que son muy útiles. Y a veces me da pena porque cuando hablamos de estos temas hay gente que los considera un poquito tonterías o pérdidas de tiempo y pienso que es una pena, ¿no? Porque si dedicamos esos 15 minutos, ¿no? Que proponía Valentí Fuster a pensar y a pensar en nosotras mismas, la calidad de vida que podemos ganar es enorme, ¿no? Y eso no solo hace que estés tú mejor, sino que la gente de tu alrededor también está mejor, con lo cual Exacto. es una inversión necesaria. Te hace mejor, te desarrollas como persona, pero también te hace mejor profesional, porque todo lo que ganes en nivel de conciencia te acaba reinvirtiendo en tu capacidad de escuchar a otras personas, de estar más atento, de empatizar más. Marta, estamos ya casi en esos minutitos que yo acordé contigo, porque voy a ser súper respetuosa, porque sé que tienes otro Mil gracias, compromiso Cristina. y no quiero saltarme y quiero terminar con José Antonio Marina, porque bueno, yo sé que tú al igual que yo y que muchísimas personas tomamos muy buena nota, le admiramos y tomamos muy buena nota. Y hoy precisamente estaba escuchando, lo compartía en el Panóptico, que había tenido una charla en la radio aquí en Andalucía y le comentaban que en una entrevista había estado hablando de que, y además lo comentabas tú en tu último artículo, sobre la importancia y el valor que tiene el desarrollo de la bondad. O sea, dentro de la máxima capacidad intelectual o la máxima inteligencia estaría la bondad. Y precisamente los estudios de Richard Davidson nos demuestran o muestran que un cerebro sano es un cerebro bondadoso. O sea, estamos haciendo un cambio de discurso muy potente. Y quizás tú comentabas, todavía hay personas que ven esto como del autoconocimiento, como de la introspección, como del desarrollo, como si fuera algo muy naif o algo que yo no tengo tiempo para estas cosas, ¿no? Pero cuando tú empiezas a conectar contigo como ser humano, desde el ser, no solamente desde el hacer, sino desde el ser, lo que vamos descubriendo es que elevas ese nivel de conciencia y acabas aumentando esa inteligencia. O sea, está enormemente o íntimamente ligado con lo que significa el descubrimiento de ver a otro ser humano enfrente tuya e identificarte mucho más con esa persona. Y eso al final nos hace mejores profesionales, somos más capaces de interactuar y de trabajar juntos, ¿verdad? Y cuando podemos leer temas como, ¿no?, los que comparte José Antonio Marina y podemos ver, ¿no?, la importancia que da al criterio ético, ¿no?, que le pongamos a nuestro trabajo. Todo eso a mí me reafirma lo que te decía hace un ratito, de que no podemos decir que vivimos, qué época nos ha tocado vivir en negativo, sino que deberíamos decir qué época nos ha tocado vivir en positivo. Conocemos Totalmente. más sobre la inteligencia, conocemos más sobre física cuántica, que nos explica que hay muchas cosas que suceden a nivel de energía que todavía no entendemos y que eso no significa que no sean reales, ¿no? Que tenemos mucha más cantidad de información que nos puede ayudar a cuidarnos un poquito más, a aportar más valor y ayudar a los demás.
Y por tanto, yo creo que deberíamos dar las gracias, ¿no? De vivir un momento en el que la tecnología nos facilita el contacto. Yo hoy estoy súper agradecida de poder estar aquí contigo, de verdad. Y me gustaría terminar un poco en positivo, ¿no? Desde esta visión de que tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas, muchísimas maneras, ¿no? de mejorar, de trabajar mejor, de ayudar a los demás y de hacer las cosas de otra manera. Yo comparo cuando empecé a trabajar hace ya muchos años, ¿no? Ahora, y veo que en algunos temas se ha mejorado muchísimo, ¿no? Que se escucha más a las personas. Yo cuando empecé a trabajar, lo de los horarios, yo terminaba a unos horarios increíbles y lo primero era siempre el trabajo y la vida personal era como secundario. Y ahora afortunadamente creo que todo el mundo se va dando cuenta que eso no es así, que no puedes malgastar la vida sin fijarte en lo importante. Vivir es importante, ¿no? Como decía Pau Donés, Cierto. vivir es urgente. Y por tanto creo que con todo este entorno, ¿no? Con todo eso que comentamos, vamos mejorando. Como sociedad yo creo que vamos mejorando. Pues nos vamos a quedar con eso, Marta, porque me parece un buen cierre positivo de En nuestra positivo. reflexión compartida. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, creo que estamos en un momento de un cambio importantísimo. O estamos todavía superando una situación muy complicada con el tema de la pandemia, pero es que no deja de haber situaciones críticas como ha existido a lo largo de toda la historia. Entonces, tomar conciencia de cuanto más sepamos, más descubramos y más recursos encontremos que nosotros podamos utilizar en nuestro favor, evidentemente como sociedad tendremos más posibilidades y más oportunidades de mejorar. Así que nos quedamos con ese mensaje positivo. Me quedo con muchísimas ganas de repetir la entrevista contigo, de desarrollar más cosas sobre el ámbito de educación, que sé que eres una grandísima, grandísima, como dice también y decía en la entrevista José Antonio Marina, ya me he convertido en activista educativo, o sea, ya ni siquiera... Buenísima la expresión, buenísima. Activista educativo, digo, me lo quedo, o sea, me lo apunto porque me parece magnífico. Mucho. Marta, ha sido un auténtico lujo, un placer compartir este rato de conversación y bueno, nos quedamos para la próxima, que espero que ya pueda ser también presencial, que tengo muchísimas ganas. Ojalá, ojalá. Un honor y un placer de verdad compartir estos minutitos que se me han pasado volando, Karina. Igualmente, Y igualmente. Ha sido muy, muy agradecerte rápido. esa, esa labor que haces de compartir, de mostrarnos, ¿no? Muchas visiones distintas, súper interesantes del mundo, pues que con tu generosidad, ¿no? Vamos descubriendo. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Y Marta. espero coincidir presencialmente muy pronto. Pues un abrazo enorme, cuídate muchísimo y estamos y seguimos en contacto. Perfecto. Venga, Cuídate. lo mismo. Adiós a Un todos. Que abrazo. vaya muy bien. Adiós, Karina. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de compartir unos ratitos con Marta. Tenía que salir porque tenía también otro compromiso profesional, pero bueno, ha sido, creo que igual de satisfactorio que vosotros lo hayáis estado escuchando como me ha pasado a mí, ¿no? Se va a quedar, como siempre digo, esta conversación se queda grabada. Yo luego la paso también al canal de YouTube y agradeceros también a vosotros que hayáis compartido este ratito con nosotras. Os mando un abrazo y que tengáis muy feliz tarde para todos. Un abrazo y cuidaros muchísimo.